Lo peor que puede pasarte, repito, lo peor que puede pasarte en una clase en la que no estás entendiendo nada, es que finalmente el maestro diga algo así como punto visto. Es lo peor que puede pasarnos. Y es que, hermanos, como seres humanos, la mayoría de las lecciones o instrucciones quedan ligadas a nuestra mente después de varias repeticiones. Sin embargo, hay maestros que odian repetir. Hay maestros que odian repetir las mismas cosas y a veces simplemente prefieren dar punto visto. Afortunadamente, hermanos, todavía hay maestros que no se cansan de repetir la misma lección una y otra vez para que podamos entenderla. Y eso es precisamente lo que hace nuestro Señor Jesucristo en la lectura en la cual estaremos meditando el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo es el incomparable maestro. Él es el verdadero maestro. Y Él vuelve a tomarse el tiempo para instruir a sus discípulos y a nosotros hoy, 2000 años después, sobre algo que pareciera ser un punto visto. Parece ser un examen aprobado. Parece ser una materia que ya la hemos pasado. Pero, hermanos, se trata de algo en lo que estoy seguro que aunque ya lo hemos estudiado, incluso nosotros, nos hace falta mucho por aprender. Así que le invito a que ahí en su lugar pueda acompañarme a Marcos capítulo 10, versos del 32 al 45, y que abramos nuestro corazón a esta lección que el Señor quiere impartirnos. Dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén. Recuerde, estamos en nuestra serie de predicaciones expositivas en el Evangelio de Marcos. Llevamos ya 3 años en el ministerio terrenal de Jesús y 47 mensajes. El día de hoy es el mensaje número 47 en Marcos. Así que llevamos ya un buen tiempo estudiando. Y en el ministerio terrenal de Jesús dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba delante de ellos y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, nos encontramos muy cerca de la Pascua, muy cerca de la pasión de Cristo, de la muerte de Cristo. Nos encontramos en el ministerio terrenal en algún momento del mes de marzo, tan solo unas cuantas semanas antes de la pasión. Y nuestro texto nos dice que Jesús, preste atención a esto, junto a sus discípulos, iban por el camino subiendo a Jerusalén. O sea, queda muy poquito. Estamos en la entrada a Jerusalén.
las cosas se están poniendo muy serias en el ministerio de Jesús. Él ya ha sido confrontado por los fariseos, saduceos en muchas oportunidades. Jesús ha presentado un evangelio que para ellos es tan radical y tan aterrador que no puede ser recibido, al punto de que ellos para ese momento ya están maquinando la posibilidad de asesinar a ese nazareno. Para este momento ir a Jerusalén, hermanos, es demasiado peligroso. Es muy peligroso para Jesús ir a Jerusalén. Y para los discípulos, ¿qué, hermanos? También. Sin embargo, el texto dice que Jesús iba. ¿Dónde iba Jesús, hermanos? Iba subiendo a Jerusalén. Pero ¿cómo iba Jesús? Iba delante de ellos, iba delante, al frente en la comitiva. Y esto es muy importante resaltar, hermanos, porque la intención de Marcos con estas palabras, esta palabra en el original, tiene la intención de mostrarnos que Jesús iba firme y decidido. ¿Sí? ¿Usted ha subido algún volcán? ¿Ha subido una montaña en la que tenga que esforzarse por subir? ¿Quién es el que va al frente, hermano? El guía, ¿verdad? Y va así, adelante, firme, robusto, y va viendo a los de atrás y vamos muchachas, se están quedando, vamos, métale prisa, un poquito más rápido, ¿sí o no? Así iba Jesús. Jesús iba firme, decidido. Hermanos, ¿Jesús sabía lo que vendría por delante? Sí, Jesús sabía lo que venía por delante. Él iba, a pesar de eso, firme y decidido para entregar su vida como ofrenda por el pecado en la cruz del Calvario. ¿Se fijó en eso, hermano? Pero los discípulos estaban asombrados, dice el texto, y estaban asombrados en un mal sentido, porque el texto dice que le seguían como con miedo. Jesús iba al frente, vámonos hacia adelante, y los discípulos iban atrás, asombrados, vamos hacia Jerusalén, vamos preocupados hacia Jerusalén. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de Jesús? Jesús, todos los de Jerusalén, bueno, no lo aman precisamente, lo odian. Ya le han puesto un ultimátum, lo han vetado ya del templo. A Jesús le han dicho, ya no vuelvas a venir. Pero ahí va Jesús, firme hacia adelante. Hermano, lo más probable es que Jesús iba no solamente firme y decidido, sino que iba pensando en la misión que iba a cumplir. Y lo sabemos porque Él mismo lo dice. Y eso nos lleva a nuestra primera escena en este relato, que he titulado El tercer anuncio de la misión del Hijo del Hombre. Cristo ya lo había anunciado una vez, una segunda vez, y ahora iba a anunciarlo por una tercera vez. Nuestro texto nos dice que en un momento particular de su viaje, Jesús tomó aparte a los 12 discípulos y nuevamente, dice el texto, les dice lo siguiente, versos 33 y 34. Dice, he aquí, subimos a Jerusalén. Sí, Señor, ya lo sabemos. Me imagino, ¿no? Los discípulos saben que van para arriba, para Jerusalén. Y de pronto les dice Jesús, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Marcos nos dice específicamente, dice que Jesús de nuevo les dijo. ¿Por qué? Porque ya se los había dicho antes, 2 veces antes. Ya les había dado 2 lecciones acerca de la cruz. Y hermanos, en cada una de las lecciones parece ser como que ellos no han logrado entender la lección. No han entendido la magnitud de lo que Jesús estaba queriendo decirles. La primera vez Jesús anuncia que Él será entregado en manos de los fariseos, de los principales de la sinagoga, y entonces será asesinado. Y viene Pedro y le dice, en ninguna manera te acontezca eso. La segunda vez Jesús da más detalles y dice, bueno, no solo voy a morir, sino que voy a resucitar. El Hijo del Hombre será entregado y luego morirá y luego resucitará. Y de pronto los discípulos empiezan a pelearse entre ellos por ver quién es el más grande. Y hermanos, aquí está de nuevo Jesús, otra vez, explicándoles lo mismo. Hermanos,
Jesús quería que entendieran la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. Y quiero que notes algo importante en el texto, y es que, hermano, Jesús profetizó con detalle lo que le iba a suceder en su última semana de vida. Hermano, el conocimiento anticipado de Dios es perfecto y Él controla todo. En un par de semanas vamos a ver cómo Jesús manda a sus discípulos y le dice: vayan y entren a aquella aldea. En aquella aldea van a encontrar a una mula que no ha sido montada todavía, un pollino, y entonces deben de desatarlo, tomarlo, y cuando les digan, porque les van a preguntar qué hacen, ustedes díganle: el Señor lo necesita. Hermano, Jesucristo sabía cada uno de los detalles de forma soberana. A Él no se le estaba escapando nada. Jesús no iba como a la aventura a ver qué pasa. No, el conocimiento anticipado de Dios es perfecto y Dios controla todo. Ni un solo detalle está fuera de control, hermanos. Cristo profetizó que llegarían a Jerusalén, que Él sería entregado en manos del líder religioso del pueblo, que sería entregado. No que lo capturarían, sino que sería entregado. ¿Quién lo iba a entregar? Judas. Sería entregado. Que lo condenarían a muerte. Y después, que los que lo condenarían a muerte lo entregarían a los gentiles. ¿Por qué? Porque los que lo condenarían a muerte no iban a ser los mismos que lo iban a asesinar. Y los gentiles, ¿qué harían? Lo escarnecerían, lo azotarían y escupirían en él. Luego lo matarían, dice el texto, y finalmente, como una nota de triunfo, Él resucitaría en victoria. Hermanos, Cristo sabía cada uno de los detalles. Ni un solo detalle está fuera de control de la visión de Dios. Nada se escapa de la visión de Dios. Así que ahí va el varón de dolores. Sabe que su hora se acerca, pero no retrocede. Saca pecho y va hacia adelante, con firmeza hacia adelante. Sin embargo, Marcos no lo dice, pero Lucas, en el texto paralelo, Lucas nos dice algo muy significativo. Lucas 18:34 dice: pero ellos, ¿quiénes son ellos? Los discípulos. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Los discípulos seguían sin entender nada. Por esa razón es que de forma insensible e imprudente, en el momento menos adecuado, porque Jesús está hablando de su pasión, de la muerte, de su entrega sacrificial por ellos, en el momento menos adecuado, los discípulos hacen una de esas preguntas raras que solo los discípulos tenían la tendencia de hacer con frecuencia. ¿Sí? Y eso nos lleva a la segunda escena: la imprudente petición de dos jóvenes desesperados. La imprudente petición de dos jóvenes desesperados. Hermano, justo un poquito después de que Jesús les ha mostrado cómo va a sufrir y luego va a morir, ¿sí? Como que usted le dijera: usted va al hospital y usted va con un su tío, de esos tíos millonarios que aparecen en las películas, ¿verdad? De esos que lamentablemente a ninguno de nosotros nos ha aparecido, ¿verdad? Pero en las películas siempre aparece un tío millonario que te llama en el último momento de vida, ¿verdad? Y tú vas allí y te dice: mira, me estoy muriendo de cáncer, estoy muy mal en este momento, estoy a punto de morir. Y que tú le hagas la pregunta: ¿y me vas a dejar tu herencia? Es ese tipo de preguntas imprudentes, ¿verdad?, que solían hacer los discípulos. Jacobo y Juan entonces deciden que en aquel momento era el más propicio para tratar de obtener un lugar de honor. Ellos comienzan con una petición: queremos que hagas por nosotros cualquier cosa que te pidamos. Casi nada, ¿verdad? Hermanos, esta declaración de alguna forma es como una especie de cheque en blanco.
Es como pedirle a Jesús una especie de cheque en blanco para que ellos lo llenaran de la forma que ellos quisieran. Esta frase, hermanos, yo no sé si usted piensa lo mismo que yo, pero esta frase me recuerda mucho a cuando un niño se acerca a sus papás con las manos en la espalda, escondiendo algo y diciendo: papi, mami, ¿me puedo comer esto que tengo en la espalda? ¿Qué tienes en la espalda, verdad? Es una pregunta sumamente infantil. De hecho, esta actitud es una actitud sumamente infantil de parte de los discípulos. Estos discípulos estaban tratando de comprometer a Jesús de antemano. Dime que sí, dime que sí. Sin embargo, Jesús no cae en el juego de ellos, sino que les dice: ¿qué queréis que haga por vosotros? A ver, hermano, Jesús les acaba de decir detalladamente cada uno de los datos con exactitud de las cosas que iba a sufrir en apenas un par de semanas. La pregunta es: ¿Jesús acaso no sabía lo que ellos querían? Sin embargo, amorosa y compasivamente, Él le dice a sus discípulos: ¿qué queréis que yo haga por vosotros? Entonces, los discípulos se lanzan al agua con una petición, hermanos, que no pudo ser más imprudente. Verso 37, ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Bien, a favor de Jacobo y Juan, ¿verdad? A favor de Jacobo y Juan debemos decir que ellos estaban evidenciando una fe y una esperanza en Cristo, porque estaban imaginándose a Jesús ya sentado en su trono real gobernando, ¿verdad? A pesar de que Jesús les acaba de decir que va a morir, ¿verdad? Entonces ellos están evidenciando cierta fe, cierta esperanza. Eso podemos decir a favor de ellos, para que no se nos ofendan, ¿verdad, los hermanitos? Sin embargo, lo que realmente salta a la vista es su increíble y pecaminosa ambición. Ellos están ambicionando el ocupar el lugar más alto de honor entre los oficiales del reino. Ellos están mostrando una ambición pecaminosa por el poder. Eso es lo que ellos tienen. Una ambición pecaminosa por el poder. Además, por supuesto, de sonar sumamente egoístas y demasiado terrenales. Jesucristo les ha estado diciendo: mi reino no es de aquí, mi reino no es de aquí, mi reino no es de aquí. Y ellos se empatinan por pensar: cuando ya esté reinando en un reino aquí terrenal, uno a la derechita y el otro a la izquierdita. ¿Por qué hicieron esto, hermanos? Bueno, en los textos paralelos vemos que la mamá también tuvo cierta influencia. La mamá los empujó. La mamá les dijo: bueno, mucha, este es el momento. Por cierto, queridas madres, no impulsen a sus hijos a una ambición pecaminosa por el poder a través de la competencia. Queridas madres, y digo madres porque, bueno, vamos a generalizarlo. Queridos padres, de manera general, no impulsemos a nuestros hijos a una ambición pecaminosa por el poder. Hermanos, eso no es lo que Cristo demanda de nosotros. No lo es. Vamos, vas a entrar a esa empresa y vas a empezar a escalar y vas a llegar hasta la cima. Nadie te va a detener. Vas a comértelos a todos. Eres un león, eres un lobo feroz. Eso es una motivación pecaminosa, muy pecaminosa. Sin embargo, volviendo a nuestro texto, hermanos, puede ser que sea que haya sido el empuje de la madre. Puede ser que haya sido el pensamiento relacionado con: bueno, Cristo dice que va a morir, va a resucitar, y cuando resucite su reino, ¿no? Entonces hay que apresurarse a pedir posiciones. Hermanos, en cualquiera de los casos, yo quiero que perciba realmente lo que ellos están diciendo, porque prácticamente ellos le están diciendo a Jesús que justo después de Cristo mismo, ellos quieren ocupar la posición del más alto honor. Ellos le están diciendo, y hermanos, los discípulos estaban escuchando. Fíjese qué egoísta suena eso.
Los discípulos estaban ahí. Y hermanos, ellos le están diciendo, mira, Señor, como tú vas a establecer un reino, y un reino tiene corte de honor, ¿verdad? De toda tu corte de honor, nosotros queremos estar arriba. Queremos ser los mejores, los principales, los más altos. Ellos querían ser uno el primer ministro y otro el jefe de Estado. O si hubiera sido posible meterle 2 presidentes al asunto, 2 presidentes. Iba a ser el primer triunvirato de la historia: Cristo y los 2 gobernantes, ¿verdad? Y hermanos, al pretender esta posición, y escuche esto por favor, al pretender ellos esta posición, ellos eran cualquier cosa menos personas a la imagen de Cristo. Y por lo tanto, y sin saberlo o sin querer queriendo, ellos mismos se estaban autodescalificando para ocupar esa posición. Hermanos, es imposible querer poner en el reino de Cristo a mandar, o en el reino de Dios a mandar a personas que aman más el poder que al mismo Cristo. No tenemos mucho tiempo para entrar en estos detalles, pero el libro de Amós, por ejemplo, en el libro de Amós hay una escena muy categórica donde Dios empieza a hablarle a los líderes del pueblo de Israel. Líderes que se aprovechan, líderes que viven en posiciones de honor, en casas artesonadas, que duermen en camas de marfil, posiciones de altura, posiciones de relevancia, de importancia, y ellos se gozan en esas posiciones. Y Dios les dice: yo aborrezco lo que ustedes están haciendo. Hermanos, Dios aborrece a aquellos que aman el poder. Dios los aborrece totalmente. ¿Me sigue, hermano? De pronto Jesús los confronta. Verso 38. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Hermano, ya en este momento, si Jesús a mí me dice: mira, tú no sabes lo que estás pidiendo, yo me callo, doy un paso para atrás y digo: muy bien, Señor, no sabéis lo que pedís. Y Jesús pregunta: ¿podéis beber de la copa que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ahora, ¿qué es esto de copa y bautismo? ¿Qué es esto de copa y bautismo? Bien, beber la copa. En el Antiguo Testamento, el beber la copa hacía una referencia a el juicio de Dios contra los pecadores. Dios en muchas ocasiones profetizó que el pueblo tendría que beber la copa de la ira de Dios. Lo que Jesús está diciendo aquí es literalmente, o haciendo una referencia al Antiguo Testamento, que Jesús va a tener que beber por completo la copa de la ira de Dios por la salvación de su pueblo. Y Jesús le está diciendo: bueno, ustedes pueden beber eso, porque a ver, ustedes me están pidiendo ser el Hijo, en vez del Padre, el Hijo, Espíritu Santo, el Hijo, Juan y Pedro, Juan y Jacobo. O sea, ¿pueden ustedes acaso llevar sobre su espalda la ira de Dios? Y luego les dice: ¿o podéis ser bautizados? La simbología de ser bautizado representa en la Biblia el hecho de morir, representa muerte. Así que en este sentido, ambas ilustraciones representan el sufrimiento, en este sentido el sufrimiento de llevar la carga de la ira de Dios, y luego el sufrimiento y la muerte. Es como si Jesús estuviera diciéndoles: miren, ¿ustedes están dispuestos a sufrir los sufrimientos que yo voy a experimentar, incluso hasta la muerte? ¿Están dispuestos ustedes a sufrir lo que yo voy a sufrir, incluso a morir? ¿Están dispuestos a sufrir por mi nombre y por mi causa hasta morir si es necesario? Y obviamente, hermanos, debemos tener en mente muy claramente que siempre habrá una diferencia muy marcada entre los sufrimientos de Cristo y la muerte de Cristo y los sufrimientos de los seguidores de Cristo. No se comparan, de ninguna manera son comparables, porque Cristo sufrió y murió de una forma única, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo sufrió de una forma expiatoria,
Cristo sufrió en lugar de nuestros pecados, como lo veremos al final de este mensaje. Pero hermanos, en un sentido, y esto es importante, Jesús nos está dejando claro aquí que todo aquel que de verdad quiera seguirle, también estará expuesto a persecuciones y a sufrimiento. Hermanos, esto es claro. Un seguidor de Cristo estará expuesto a sufrimiento también. Porque si Él sufrió, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Ahora, estas preguntas, aunque son muy potentes, hermanos, increíblemente, la respuesta de los discípulos fue demasiado rápida. Demasiado rápida. Y quizá pudo haber sido motivada por un sentimiento de lealtad. Quizá pudo haber lealtad ahí en medio. Pero lo más seguro es que haya sido por lo ansiosos que estaban de recibir una respuesta positiva de parte de Jesús a su pregunta anterior. Volvemos al ejemplo del niño. Cuando el niño viene y le dice: papá, ¿puedo comerme este helado? ¿Puedo comerme este? Sí, pero si tú limpias el cuarto. Bueno, esa es la respuesta, ¿no? Los niños no piensan, no dicen: híjole, pero pues ahorita no tengo mucho tiempo, ¿verdad? Tengo que ir a jugar al ratito. No sé, limpiar el cuarto. Está muy sucio, muy desordenado. No sé si eso será. No, él quiere el helado ya. Y como lo quiere ya, ¿cuál es su respuesta? Sí, voy a limpiar. Después de que estar diciéndole: ya terminaste de limpiar el cuarto, se le va el avión, ¿verdad? Mientras limpia está jugando ahí. ¿Sí o no, hermanos? Es que son papás. Ya que estarle recordando: ya limpiaste el cuarto, pero su primera respuesta, una respuesta inmediata, es una respuesta infantil. No consideran lo que les estamos diciendo. Hermano, mire cuál fue la respuesta de los discípulos: podemos. No sabéis lo que pedís, les dice Jesús. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo bebo? ¿Pueden ustedes ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Podemos, dice. ¿Y qué macizos estos, hombre? Jesús le responde, verso 39 al 40: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Hermanos, Jesús aprovecha esta oportunidad para profetizarles que efectivamente ellos van a sufrir por la causa de Cristo. Y eso se cumplió. Jacobo fue el primer martirizado en la iglesia primitiva. El primer muerto que hubo por causa de Cristo fue Jacobo. Y hermanos, el último de los apóstoles que quedó con vida después de sufrimiento, persecución, la tradición histórica nos dice que hasta fue metido en un aceite, en una poza, una olla de aceite hirviendo, y como no se quemó, lo enviaron a la isla de Patmos para que pasara ahí todos sus días como un criminal de guerra, picando piedra. Así que se cumplió. Sin embargo, al final Jesús dice: pero no me corresponde a mí darles ese honor, sino para aquellos para quienes está preparado. Es decir, es mi Padre el que ha puesto el lugar de honor. Y hermano, me adelanto un momento en la historia, porque el apóstol Pablo viene y nos concluye este evento. El apóstol Pablo dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se humilló y siendo hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero entonces el Señor lo levantó y lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y todos reconozcan su señorío. Lo que Pablo está diciendo es: ¿sabes quién es el único que tiene el lugar de honor privilegiado por parte de Jesús? De Dios, perdón. Jesús. Ni izquierda ni derecha. Jesús es la cabeza y todo el resto somos su pueblo. En ese momento, hermanos, y de verdad, como no pudo ser de otra manera, el resto de los discípulos que está escuchando la conversación, dice el texto, que ellos se indignaron. Hermanos, es normal, ¿no? Es normal indignarse.
Existe una indignación santa por Dios y por su gloria. ¿Sí? ¿Me sigue, hermano? Vemos en la Escritura una indignación santa por Dios y por su gloria, la cual ha sido demostrada en lugares diferentes en la Escritura. Por ejemplo, la experimentó Moisés frente al pueblo idólatra. Moisés sacó la espada y dijo: quien esté por Jehová, mate a su más allegado que ha cometido pecado contra el Señor. Y hermanos, murieron ese día cerca de 20 y tantas mil personas. Moisés experimentó esa ira santa, esa indignación santa. La experimentó también Samuel frente a la desobediencia de Saúl. Samuel mismo sacó la espada y mató al rey que había sido capturado vivo por Saúl. La experimentó también Natán frente al pecado de David, ¿se recuerda? ¿Quién es el que debe morir?, dice David. Eres tú el culpable. Es una indignación santa. Y efectivamente la experimentaron cada uno de los profetas del Antiguo Testamento. Una indignación santa por Dios y por su gloria. Nadie puede tocar la gloria y la santidad de Dios. Pero en este caso, hermanos, la indignación que están mostrando los discípulos es una indignación pecaminosa. Porque, hermanos, y esto es importante, lo más seguro es que los discípulos también deseaban tener la posición privilegiada. Hermanos, ellos no se están indignando santamente por Dios y por su gloria, se están indignando santamente por su ombligo, por su altura, por su honor. Hermanos, ellos anhelaban aquellas distinguidas posiciones también. Así que la actitud de los 10 no fue mejor que la de los otros 2. Eran exactamente iguales. De hecho, hermanos, permítame profundizar un poco más. Estos 10 discípulos se enojaron contra los otros 2 porque seguramente ellos entendieron que los 2 se les habían adelantado. Ese es el punto. Ese es el punto. Ellos no están enojados porque ellos estuvieran pecando contra Dios. Están enojados porque se les adelantaron. Estos 12 hombres, hermanos, llevaban 3 años escuchando y viendo el mensaje del Evangelio a través de la vida y a través del ejemplo de Jesús, pero aún así seguían luchando contra el orgullo, con el deseo de ser los primeros, con el deseo de tener la autoridad sobre los demás. Ellos anhelaban el trono para gobernar, pero nadie quería la toalla para servir. Ese es el punto. Hermanos, permítame ponerme serio en este momento. Qué obstinado era el corazón de estos discípulos. Qué soberbios, torpes y faltos de entendimiento, que después de llevar tanto tiempo con Jesús aún no habían entendido la lección. Qué increíble, hermanos, qué inaceptable que estos discípulos, ante tanto ejemplo que recibieron de Cristo, sigan batallando por buscar poder y posición, hermano. Hermano, eso es lamentable. Pero ¿sabes qué es más triste y lamentable aún? Que en muchas ocasiones nosotros actuamos con la misma torpeza, con la misma obstinación y con el mismo orgullo que aquellos discípulos. Nos comportamos igual. Anhelamos posición, deseamos ser vistos, buscamos estar en el centro, nos gusta que otros nos traten bien, nos encantan los aplausos, nos encanta que nos miren con buenos ojos y que se preocupen por nosotros. Por causa del pecado que batalla en nuestro interior todavía, hermanos, nos llama mucho el poder. E incluso muchos de los que estamos hoy aquí hubiéramos preguntado a Jesús lo mismo que Jacobo y Juan. O hermanos, o incluso nos hubiéramos sentido indignados porque Jacobo y Juan se lo preguntaron primero. Queridos hermanos, esta es la lección pendiente para todos nosotros. Este es el examen que constantemente perdemos. Todos los que estamos aquí, en mayor o en menor medida, debemos luchar contra el orgullo, contra nuestros deseos egocéntricos. Hermano, permíteme nuevamente abrirte los ojos por un momento. Ni tú ni yo somos el centro del universo. No lo somos. Debemos
todavía luchar con el deseo pecaminoso de poder, de ser reconocidos, de ser admirados. Hermanos, cuando competimos con otro, cuando nos comparamos con otro, cuando tenemos celos o envidia de otro, estamos perdiendo el examen. Eso es perder el examen. Esto que estamos hablando, hermanos, es más serio y más importante de lo que pensamos. Y de verdad yo le pido al Señor y le pido a usted encarecidamente que preste atención a esta lección, porque es sumamente serio, hermano. Estas actitudes de querer ser el primero, de orgullo, de amor por el poder, Dios lo aborrece, lo abomina, hermanos. Estas actitudes son las que tuvieron tanto Satanás en el cielo como Adán en el huerto. Uno quiso ser más que Dios y el otro quiso ser como Dios, que es básicamente lo mismo. Hermano, debemos tener cuidado, prestar atención a esto, a nuestros deseos de ser cada vez más grandes, a nuestros deseos incluso de ser más grandes que Dios. No, yo jamás en mi vida, jamás, nunca diré que soy más grande que Dios. Hermano, el pecado básicamente consiste de tres cosas en su raíz. En primer lugar, es un movimiento hacia la idolatría. Yo busco otras cosas que satisfagan lo que yo necesito satisfacer en mi alma, que solo Dios puede satisfacer. Eso es idolatría. La segunda cosa, el segundo elemento en el tuétano del pecado es la incredulidad. Yo no le creo a Dios, no creo su palabra, no creo la palabra de Dios. Pero hermanos, la tercera cosa que está en el tuétano de cualquier pecado, y podríamos hacer una incisión y hacer un estudio forense de cada uno de los pecados y llegaríamos a la misma conclusión. La tercera cosa que está en el tuétano del pecado es la soberbia. Dios me ha dicho que actúe así, pero yo voy a hacer lo que me dé la gana. Eso es el pecado. Así que, hermano, en esencia, cualquier pecado está siendo dominado por la soberbia. Y digamos que en última evaluación, al final, hermanos, la soberbia es el deseo de ser más grandes que Dios. ¿Me sigue, hermano? Es que como no escucho ningún amén, yo no sé si está entrando la predicación o estoy apaleando hoy, ¿verdad? No se sienta apaleado, hermano. Sintámonos todos confrontados por el mensaje del Evangelio. Hermanos, estos pecados siempre están unidos entre sí, siempre. El orgullo, los celos, la envidia, la crítica, la murmuración, los pleitos, las divisiones, todo eso viene de un deseo por ser visto, un deseo por el poder, de la soberbia. Todo comienza por el deseo de estar en primera fila, de recibir la honra y el aplauso del hombre. Y hermanos, constantemente reprobamos ese examen, constantemente. Afortunadamente, nuestro Señor Jesucristo no es uno de esos maestros que se cansan de sus estudiantes y nos deja en punto visto. Si no, ya estaríamos todos permanentemente reprobados. Afortunadamente, Jesús es paciente, compasivo y un excelente maestro que no se cansa de darnos una y otra vez sus lecciones. Es por eso que en Juan capítulo 1 dice que nosotros tomamos de Él y gracia sobre gracia. ¿Por qué necesitaría usted de gracia sobre gracia tomada de Cristo? ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos pecado sobre pecado. Así que necesitamos gracia sobre gracia. Y ahí está el Señor con los brazos abiertos, dándote gracia sobre gracia. Él no se cansa, Él continúa mostrándonos el camino para los que de verdad quieren ser parte de su reino. Y eso es lo que el Señor hace a continuación. Y eso nos lleva a nuestra tercera escena en la historia. Y quiero aclarar que aquí nosotros encontramos el énfasis de toda la historia. En tercer lugar, el recordatorio de la verdadera grandeza.
Hermanos, conociendo Jesús, el corazón de sus discípulos, no solamente el de los 2, sino el de los 10 restantes, conociendo el corazón de sus discípulos, los llama tiernamente, los llama. Dice Jesús que llamándoles a los 12, los trajo y habló con ellos. Y de nuevo, hermanos, de nuevo, Jesús vuelve a repetirles la lección de la verdadera grandeza. Hermano, ya hemos tenido esa lección antes. Ya la hemos estudiado. En el capítulo 9 ya hemos estudiado la lección de la verdadera grandeza. Pero Jesús vuelve otra vez a darles esa lección. Pero esta vez, la diferencia con la vez anterior es que la lección va a ser mucho más contundente. El peso de la enseñanza que Jesús nos da aquí es mucho más fuerte. Lo primero que Jesús hace es mostrar cuál es la grandeza según el mundo. ¿Sí? Hermano, Cristo en varias ocasiones dice: yo no soy de este mundo, mi reino no es de aquí, yo no pertenezco a esta tierra, no estamos ligados a este mundo, etcétera, etcétera. Pero ahora, en esta lección, Él nos muestra primero cuál es la grandeza que el mundo reconoce como grande. Verso 42. ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Es como si les estuviera diciendo: miren, Jacobo, Juan y todos los demás, lo que ustedes están pidiendo es lo que todo el mundo desea. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y ellos entonces? Ustedes me están pidiendo lo que es la ley normal en este mundo. Pero recuerden que mi reino no es de este mundo. Y que la idea de poder según el mundo está corrompida por el pecado. Hermanos, repito, Jesús les está queriendo decir: la idea que el mundo tiene de poder está corrompida, totalmente corrompida. Hermanos, cada reino, cada gobierno, cada ideología política está centrada en este ideal pecaminoso: enseñorearse de otros y ejercer autoridad o potestad sobre los más pequeños. Cada ideal. No, es que el comunismo no es así, el socialismo no es así. Cada ideal, hermano, cada ideal, enseñorearse de otros y ejercer autoridad sobre los que están abajo. Babel, la ciudad de Babel es un perfecto ejemplo de este ideal. La ciudad de Babel. ¿Qué dijeron ellos? Hagámonos un nombre, lleguemos al cielo, seamos los más grandes, dominemos sobre toda la tierra. Hermanos, Babel es el perfecto ejemplo de querer enseñorearse de otros y ejercer autoridad sobre los más pequeños. Pero no solo fue Babel. Egipto pasó lo mismo. Y cuando Egipto gobernó sobre esa región, ellos fueron los más dominantes. Después vino Siria. Y cuando vino Siria, ellos fueron los más dominantes. Pero después vino otro reino, Babilonia. Y cuando vino Babilonia, ellos también fueron los más dominantes. Pero después vino Persia. Y cuando vino Persia, fue los más dominantes. Hermano, usted ve todos los reinos en la historia y ninguno de ellos entró como quien dice: muchachos, seamos cuates, ¿verdad? Armemos aquí una hermandad entre nosotros, ¿verdad? Y hagamos una mezcla. Seamos a partir de ahora reino egipto, sirio, babilónico, persa. No, ellos venían y atacaban y mataban y guerra, y ponían a los reyes por encima de otros reyes y gobernaban y ponían impuestos. Después vinieron los griegos. ¿Y qué hicieron los griegos? Lo mismo. ¿Y qué hizo Roma después de los griegos? Lo mismo. Y no solo ellos. Adolfo Hitler, por ejemplo, ¿qué hizo? Lo mismo. Benito Mussolini, ¿qué hizo? Lo mismo. Stalin en Rusia, ¿qué hizo? Lo mismo. Y muchos otros amantes del poder que han vivido bajo este ideal. ¿Cuál es el ideal? Enseñorearse de otros y ejercer autoridad sobre los más pequeños, lo que dice Jesús. Pero hermanos, esto no es algo que solamente lo manifestaron los grandes dictadores de la historia. No, hermano, no se equivoque. Desde que somos niños tenemos este ideal plantado en el alma. De hecho, hay muchos libros de consejería
para padres que llaman a los hijos pequeños dictadores. En la primera infancia, los niños son pequeños dictadores. Quieren que se haga su voluntad desde que somos niños. ¿Me sigue, hermano? Queremos ser mejores y más grandes que el otro. Queremos tener el mejor juguete, la mejor pelota, el mejor equipo de fútbol. Desde niños, hermano, nos encanta la competencia. Cuando somos adolescentes y jóvenes, el mundo intensifica ese deseo de poder. Y finalmente, cuando somos adultos, ese deseo de poder, por causa del pecado, se vuelve incontrolable. Déjeme explicarlo. Si tú puedes lograr tener ese poder que tanto buscas, tú te vas a convertir en un dictador de tu área. ¿Sí? Vas a ser un Hitler en tu oficina. Aquí todos se me cuadran. Aquí nadie más sabe que yo, etcétera, etcétera. Nos convertimos en pequeños dictadores en nuestros propios reinos. Eso es si llegas a lograr el poder. Pero ¿qué pasa si no lo tienes? Si no lo tienes, o bien deseas con todas tus fuerzas tener ese poder. Porque si tú le preguntas a alguien, ¿qué quieres hacer en la vida? No, yo quiero llegar alto, ser grande. ¿Se da cuenta? Lo quieres, lo deseas, lo buscas. Pero hermano, si ya lo has buscado y no lo has logrado, la segunda opción es que te derrumbas en la mediocridad, porque no lo has logrado. Todos luchamos, todos tenemos esa batalla de poder. Y hermanos, y finalmente ese poder, como un ídolo profundo en nuestro corazón, puede llegar a manifestarse por medio de una gran variedad de pecados en la superficie. Ese poder se manifiesta como odio. Tú odias a aquel que está por encima de ti. Odias a tu jefe, pero no porque tu jefe sea malo, sino porque tú quieres su puesto. Tú quieres tener lo que él tiene. Ves al hermano que viene a la iglesia y te cae mal el hermano. ¿Por qué? Ay, porque él ahora se junta más con el pastor y ahora tiene más honor, más privilegio. Hermano, ¿qué es eso, por favor? ¿Qué es eso? Odio, resentimiento, amargura, celos, envidia, murmuración, pleito y hasta homicidio, hermano. Hasta homicidio. Hay un par de películas que se volvieron muy famosas hace algunos años atrás que se llama algo así como ¿Cómo matar a mi jefe? Así se llama la película. Hermano, ¿por qué tienen esa idea en la cabeza? Porque quieren llegar al puesto donde está el jefe. Hasta el homicidio puede llegar una persona que ama el poder. ¿Y qué dice Dios? Aborrezco a los que aman el poder. Los aborrezco. Hermanos, Jesús entonces viene y les dice a sus discípulos, lo primero que hemos dicho, les muestra el ideal de grandeza del mundo. Y cualquiera podría decir, bueno, pero ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se señorearán de ellas y sus grandes ejercerán sobre ellas potestad? Señor, claro, y nosotros como vamos a ser grandes, vamos a ejercer potestad sobre ellos. No. Ahora Jesús les muestra cuál es la verdadera grandeza en el reino. Verso 43 y 44. Pero no será así entre vosotros. ¿Más claro? Imposible. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Hermanos, estas palabras de Jesús son una inolvidable paradoja. ¿Sabe qué es una paradoja? Una paradoja es una contradicción aparente. ¿Sí? Es como decir, por ejemplo, es un judío nazi o un negro del Ku Klux Klan. Si no, esto no funciona así la cosa. Eso es una paradoja. Jesús está diciendo, ¿quieres ser grande? Sirve. ¿What? ¿Cómo? Eso es una paradoja. Jesús está mostrando un hecho aparentemente contrario a la lógica humana, porque en su reino es distinto. Hermanos, Jesús dice que en el reino donde Él reina, la grandeza se obtiene siguiendo un curso de acción
exactamente opuesto al que sigue el mundo. Opuesto. La grandeza en mi reino se obtiene siguiendo un curso de acción totalmente opuesto que el mundo ofrece. La grandeza en el reino de Cristo consiste en entregarse. Se trata de darte a ti mismo en servicio de otros y para la gloria de Dios. Eso es lo que Cristo demanda de nosotros. Hermanos, Jesús ya nos ha enseñado esta verdad. En el capítulo 9 de Marcos, que ya lo hemos estudiado, Jesús nos enseña esta verdad de que en su reino la verdadera grandeza la ocupan aquellos que sirven. ¿No es cierto? Ya hemos visto eso. Ahora, esta vez la contundencia es evidente. ¿Por qué? Si usted nota el texto, la palabra que dice al principio, dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La palabra servidor es la misma que usa en el capítulo 9 de Marcos, que es la palabra diácono. Lo que está diciendo es, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro diácono, será vuestro servidor, en un sentido así, más del servicio del uno al otro. Pero ahora Jesús continúa y dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Y hermanos, Jesús por primera vez utiliza la palabra doulos, que en griego significa literalmente esclavo. ¿Se da cuenta de la contundencia? Jesús está diciendo, a ver. Entre nosotros, en este reino nuevo, no va a ser así como el mundo. El que quiera hacerse grande va a ser diácono, va a ser servidor, va a servir a otros. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será esclavo de todos. Esclavo de todos. Hermano, ¿qué le parece eso? ¿Te das cuenta de la contundencia de esta declaración? No es simplemente una persona que ayude a otra persona. Esa no es la idea de Jesús. No es la idea de ser una simple persona que ayude a otra. Es una persona que debe hacerlo. Es su responsabilidad el servicio a otros. Un esclavo en el tiempo antiguo era una persona que no tenía otra opción. Hermano, piensa en esto. Si un noble y un esclavo llegaban a casa cansados, cansadísimos de haber pasado un día sumamente agotador, y entran en la casa, el hombre acaudalado, el dueño, se pone sus pantuflas, ¿verdad? Se pone más cómoda, una ropa más cómoda, se sienta cómodamente. ¿Y qué tiene que hacer el esclavo? ¿El esclavo también se va a poner las pantuflas? ¿También se va a poner cómodo? No, el esclavo es el que tiene que ponerle las pantuflas. El esclavo es el que tiene que hacerle la comida. El esclavo es el que tiene que mantenerse parado hasta que el dueño de la casa haya terminado de comer. Y cuando haya terminado de comer, tiene que levantar todas las cosas, llevarlas a lavar, lavarlas, arreglar toda la casa, y finalmente 5 horas después de que el amo ya está durmiendo, se puede ir a dormir. Eso es un esclavo. Un esclavo es una persona que tiene la responsabilidad de servir. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús está diciendo, miren, ustedes deben servirse entre ustedes, pero no solamente porque deben, sino porque tienen que hacerlo. Es su responsabilidad servir. Y de nuevo, hermano, repito, aunque Jesús ya nos ha dado esta lección antes, Él no se cansa en repetirla, y aún en elevarla, en ponerla un poco más alta, porque Él sabe nuestra debilidad. Él sabe que es necesaria para nosotros esta lección. ¿Por qué? Porque amamos el poder. Amamos el poder. ¿Quién es la persona en la cultura judía en aquel tiempo? ¿Quién era la única persona que jamás podía disfrutar de nada de poder? Mira, un trabajador agrícola, un trabajador jornalero o cualquier persona, carpintero, constructor, lo que fuera, podía adoptar un puesto dentro de la política. Pero ¿quién no podía hacerlo jamás? Un esclavo. Un esclavo. Lo que Jesús está diciendo es, miren, yo quiero recordarles a ustedes
que es que ustedes no solo no deben, sino que no pueden. No pueden hacerlo. En mi reino no pueden hacerlo. Hermanos, en el reino de Cristo la grandeza está en el servicio. ¿Me sigue, hermano? En este mundo, para ser grandes hay que luchar, hay que competir, hay que esforzarse para superar a los demás, hay que subir la escalera hacia el éxito, tener fama, popularidad. Pero en el reino de Dios las cosas son al revés. Siempre son al revés, y Jesús lo muestra de forma muy contundente. Los últimos serán los primeros, los que pierden son los que ganan, los que mueren son los que viven, los débiles son los fuertes, y los que quieran ser grandes son los que más sirven. ¿Se da cuenta de lo contundente que es esto? El apóstol Pablo, por ejemplo, lo entendió muy bien. En cada una de las cartas él se presenta a sí mismo como esclavo de Jesucristo. El apóstol Pablo empieza diciendo: yo, Pablo, apóstol y esclavo de Jesucristo. No se queda en el apóstol no lo distingue, eso es simplemente un llamado que ha recibido. Él es esclavo de Jesucristo. Y yo quiero preguntarte, hermano, esta mañana, a luz de esta palabra, hermano, ¿te has visto a ti mismo alguna vez como un esclavo de Jesucristo? Y por extensión de eso, como un esclavo que sirve por amor a otros. Repito de nuevo eso. Hermano, ¿te has visto a ti mismo alguna vez como un esclavo de Jesucristo por amor? Y que por ese mismo amor estás dispuesto a servir a otros en Cristo. ¿Te has visto a ti mismo así? Y no se vale decir ese típico comentario que muchas veces las mujeres dicen, ¿verdad? Es que aquí ustedes piensan que yo soy una esclava. No, esa no es la idea, ¿verdad? No, te pregunto, ¿has servido con amor y con devoción a otros que están cerca de ti? ¿Te has esforzado por hacer que otros puedan ser mejor y quedarte tú en segundo lugar? ¿Has celebrado el éxito de las demás personas alguna vez? Oh, ese hermano, qué bonito carro tiene, qué excelente, gloria a Dios porque el Señor lo ha puesto aquí y a mí aquí. Oh, este hermano, qué bendición que esté presidiendo el culto en el púlpito, qué bueno que el Señor lo haya puesto aquí y a mí aquí. Ah, gloria a Dios por ese hermano que está predicando la palabra del Señor. Qué bendición verle hacer eso. Me llena el corazón de alabanzas hacia mi Señor, porque Dios le ha permitido a él ser un don para la iglesia y estar aquí y a mí aquí. ¿Has pensado alguna vez en eso? O más bien lo pensamos al revés. Ese hermano que tiene ese carro, y yo, ¿por qué no? Y ese hermano que está presidiendo en el culto, ese hermano que está dirigiendo la alabanza, y yo, ¿por qué no? Bueno, quizás no cantas bien, puede ser. O quizá, como dice la palabra del Señor, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, hermanos, ¿nos hemos visto a nosotros en esa condición de siervos por amor a Cristo y en consecuencia siervos por amor a otros? Ahora, mira, hermano, yo no te estoy haciendo un llamado a ser un cristiano mediocre en este mundo. No es eso lo que estoy tratando de decir. Bueno, el pastor dijo que hay que servir, así que yo voy a tratar de quedarme en esta mi posición en la empresa, así nada más, ahí humildemente, ¿verdad? No, eso también es soberbia. No, yo no estoy haciendo un llamado a la mediocridad. No es malo ni es incorrecto anhelar ser grande. Dios desea que seas grande. ¿Me escuchaste bien? ¿Qué está diciendo el hermano? Repito de nuevo. Dios desea que tú seas grande. Lo malo y lo incorrecto es anhelar ser grande a través de las dinámicas de este mundo. La grandeza que Dios desea para ti es que tú puedas invertir, sacrificar y aún entregar tu vida para servir a los demás. Esa es la dinámica que Dios te pide. ¿Quieres ser verdaderamente grande? Sé una persona que inviertas en el reino de Dios, que sacrifiques tu vida y entregues tu vida para servir a otros. Eso es lo que Dios demanda de ti. Ahora bien, a diferencia de la vez anterior,
Jesús cierra esta lección, y yo quiero cerrar esta lección también de forma mucho más contundente, hermano, mucho más significativa. Él nos ha dicho, bueno, la grandeza del mundo es esta, pero en mi reino no van a ser así. En mi reino es al revés. El que es grande es el que sirve y es esclavo de todos. Pero ahora, si usted se da cuenta, el texto, el verso 45, inicia con estas palabras. Porque, un porque nos presenta a continuación una conclusión lógica del argumento que está presentando. El argumento de Jesús es, a ver, ustedes tienen que servir, porque mi reino no es igual que el otro. Porque, conclusión, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, o en lugar de muchos. Hermanos, Cristo nos dice, este es el ideal del mundo de grandeza, no me gusta. Este es el ideal que yo quiero de grandeza, así tienen que vivir. Y en tercer lugar nos dice, y este es el modelo de la verdadera grandeza. ¿Quién es el modelo de la verdadera grandeza? Jesús. Hermanos, este texto, sin lugar a dudas, es un pasaje claro donde se nos muestra la doctrina de la expiación vicaria de Cristo. ¿Qué significa eso? Nuestro Señor Jesucristo está diciéndole a sus discípulos y a nosotros que Él vino al mundo para dar su vida pagando la deuda con su muerte que nosotros teníamos con la justicia divina. Y hermano, ¿qué ve usted en el texto? El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. ¿Y cuál fue su manera de servir? Para dar su vida en rescate por o en lugar de muchos. Cristo vino a pagar la deuda con su muerte que nosotros teníamos con la justicia divina. Cristo se intercambió por nosotros. Cristo pagó la muerte que nosotros teníamos que pagar. En la cruz Él fue nuestro sustituto. Hermanos, en la cruz Él murió la muerte que yo merecía, que tú merecías. Ese es el glorioso mensaje del Evangelio. Nosotros no merecíamos nada, pero Él en nuestro lugar, en tu lugar, Él pagó tu deuda. Debo también señalar esa última palabra, muchos, que es diferente a la palabra todos. Cristo, hermanos, murió por los muchos, es decir, en lugar de muchos. ¿Y quiénes son esos muchos por los cuales Él murió? Su pueblo, su iglesia. Hermano, Cristo vino a morir en lugar de su iglesia. Cristo vino a morir en lugar de una línea y escríbele tu nombre. Cristo vino a morir en nuestro lugar. Mira cómo lo dice, 1 Pedro 2:24. Llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó tu pecado, Él llevó mi pecado en su cuerpo sobre el madero. La ira santa de Dios pesó sobre su espalda en aquella cruz. Isaías 53:6 dice que Dios cargó sobre Él el pecado ¿de quiénes? De todos nosotros. Cuando murió, hermanos, Cristo lo hizo en lugar de nosotros. Cuando sufrió, Cristo lo hizo en lugar de nosotros. Cuando colgó de la cruz, Cristo lo hizo en lugar de nosotros. Cuando cargó la ira de Dios, Cristo lo hizo en lugar de nosotros. Lo hizo como nuestro sustituto. Cuando Él derramó su sangre, ese fue el precio de nuestras almas. Hermano, tu alma le ha costado a Cristo su sangre. Tu alma le ha costado a Cristo su muerte, su entrega por ti. Y hermanos, es por medio de este rescate que el Hijo del Hombre sirve a los muchos. Cristo vino a servir y dio su vida en rescate por muchos. Nos rescató de la ruina más grande imaginable. ¿Cuál era la ruina más grande que teníamos? Dios dictaminó desde el primer momento del pecado: la paga del pecado es muerte, por lo tanto ustedes están muertos. Muertos, hermanos. La endecha había sido levantada sobre nosotros. El canto fúnebre. Cantaban por allí las lloronas y decían: se ha muerto, se ha muerto. Pero de pronto Él viene y nos da vida. ¿Cómo? Con su muerte. Otra excelente e incomparable paradoja.
Cristo nos dio vida. ¿Cómo? Con su muerte. Hermanos, la maldición que Dios pronunció por causa de nuestro pecado, Cristo la quitó de sobre nosotros. Y luego Cristo derramó sobre nosotros la dicha, el gozo, la alegría más maravillosa, que es la comunión con el Dios Trino. Tú puedes tener comunión con Dios porque Cristo, siendo el siervo perfecto, derramó su sangre por ti hasta la última gota. Ahora bien, lo que Cristo está diciendo aquí es tan significativo para nosotros. Este es el argumento de Cristo. Así como yo he venido a servir, dando mi vida por muchos, así el cristiano debe servir a todos. Hermano, esto debería explotarnos la cabeza, porque Cristo se está poniendo como modelo. Así como yo lo he hecho contigo, hazlo tú con otro. No, pero es que yo soy aquí el líder, ¿verdad? El pastor, el ungido, el arcángel, el unicornio, el serafín. Así como yo, que soy el rey de la gloria, vine en humildad y lo hice por ti, así hazlo tú con otro. Eso es lo que está diciendo Cristo. Esa disposición de Cristo para humillarse a sí mismo hasta el punto de dar su vida en rescate por muchos, debe reflejarse, hermanos, en cada uno de nosotros. No puede ser que un discípulo de Cristo no sirva. Cada seguidor de Cristo tiene el llamado y la responsabilidad, por la gracia de Dios, de amar y servir a otros. No amamos el poder, amamos a Cristo. Y como amamos a Cristo, hacemos lo que Él hizo. Servimos como Él sirvió. Nos entregamos como Él se entregó. Amamos como Él amó. ¿Y quiere que sigamos? Y tenemos misericordia como Él tuvo misericordia. Y perdonamos como Él perdonó, etcétera, 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 etcétera. Hermanos, si tu visión de la vida está centrada, escúchame bien, si tu visión de la vida está centrada en un hombre que murió en lugar de sus enemigos, hermano, la manera en la que buscarás vivir y actuar en medio de este mundo será a través del servicio y no a través del control o del poder. Jamás. Si la visión de tu vida está centrada en un hombre que murió en lugar de sus enemigos, ¿qué enemigos? Yo, tú. Si tu visión de vida está centrada en eso, hermano, tú vas a servir, tú vas a entregarte. Escúchame bien lo que te digo. El rey verdadero se hizo siervo, dando su vida por amor, para que tú, siguiendo su ejemplo, sirvas. Es que yo no puedo, es que usted sabe, para mí es tan difícil, es que no puedo, es que a mí me sale solo el rencor, el resentimiento, la amargura contra mi hermano. ¿Cómo servirle? Si lo que yo quiero es matarle. Hermanos, Cristo no solamente se hizo siervo, dando su vida por amor, para darnos ejemplo. No. En este texto que acabamos de ver, en Marcos 10:45, en este texto se nos muestra que además de darnos ejemplo, Cristo vino para que seamos libres del poder del pecado que obraba en nuestro corazón. Y entonces, libremente, podemos servir como Él sirvió. ¿Te das cuenta de esa idea? Cristo no solamente vino para darte un modelo, Cristo vino para liberarte de la opresión del yo que domina tu vida. Él vino para que Él se siente en el trono, y como Él está sentado en el trono, ya tú no puedes vivir para ti mismo. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios: y por todos murió, para que los que ahora viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Te das cuenta de esta realidad? Hermano, tú no solamente tienes el llamado a imitar a Cristo sirviendo, tú tienes el poder sobrenatural del Espíritu en ti para poder hacerlo, porque el yo ha muerto. En la cruz el yo murió. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Se da cuenta de eso?
Ya no vivo para mí mismo, vivo para Cristo. Y como vivo para Cristo, puedo vivir para ser un siervo de otros. Porque así es como Cristo quiere que vivamos. Yo me puedo imaginar la cara que tuvieron que haber puesto los discípulos cuando Cristo les dijo: lo que ustedes tienen que hacer es ser esclavos, porque yo a eso vine, a ser esclavo por amor, por causa de ustedes, entregando mi vida. Así que imítenme. Hermano, por el poder del Espíritu Santo que hoy vivifica tu interior, y por la gracia de Cristo y con el ejemplo de Cristo, déjame simplemente terminar con esta declaración: puedes vivir para servir y debes vivir para servir. Repito de nuevo: puedes, por la gracia del Espíritu Santo que hoy obra en tu interior, puedes vivir para servir. Pero hermano, esto es un mandato de Cristo, así que debes vivir para servir. Hoy teníamos en el tiempo de alabanza un tiempo donde íbamos a orar en confesión por nuestro pecado, pero lo vi más propicio poder terminar con ese tiempo ahora, porque sabe una cosa, hermano, la realidad de todos los que estamos aquí, como decía antes, es que en mayor o menor medida todos nosotros tenemos ese ídolo de poder tatuado en el alma. Y lo expresamos como a través de odio, resentimiento, rencor, ira, violencia contra otros. Queremos ser el primero, queremos que nos honren, que nos aplaudan, queremos que nos construyan un altar en medio de la iglesia. Eso es lo que queremos. Pero hermanos, el día de hoy, la invitación que yo te hago es que puedas ponerte a cuentas con el Señor, que puedas rendir tu corazón a Él de nuevo, que puedas arrepentirte de ese pecado, que podamos hacerlo. Yo también voy a hacerlo. Que podamos hacerlo, arrepentirnos de nuestro pecado, que podamos ponernos a cuentas con el Señor y que podamos pedirle que por su gracia y la obra de su Espíritu podamos, hermanos, podamos hacer lo que Cristo hizo. Él amó, yo quiero amar como Él. Hermano, de verdad, yo quiero amar como Él amó. Yo no sé si tú lo quieres también, pero yo quiero amar como Él amó. Yo quiero perdonar como Él perdonó. Y no es imposible, hermano. Nuestro hermano Esteban, lo estaban apedreando y él pudo decir la misma frase que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Otro tal vez hubiera respondido: cuando se mueran, en la puerta del cielo me van a estar esperando, ahí me los voy a encontrar. Padre, perdónalos, ten misericordia de ellos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, yo quiero perdonar como Cristo perdonó. Quiero tener misericordia como Cristo tuvo misericordia. Quiero abrir los brazos y poder ayudar, servir y entregarme por otros que lo necesitan. Y si es necesario ser esclavo, soy esclavo. El apóstol Pablo lo dijo en una ocasión en su carta a los Corintios. Él dijo: miren, hermanos, por causa de la palabra del Señor, yo me he convertido en un siervo de todos ustedes. Y la palabra que usa literalmente es: me he convertido en un remero, en un juporetes, en una persona que rema en la parte de abajo del barco. ¿Alguno de ustedes ha visto la película de Ben-Hur? ¿Han visto la película de Ben-Hur? ¿Se recuerdan esa escena donde Ben-Hur está remando como esclavo en un barco? Pablo está diciendo eso. Y él está diciendo: yo soy eso para ustedes. Yo quiero ser eso para ustedes. ¿Pero por qué, hermano? Porque este hombre había entendido el evangelio. Cuando tú entiendes lo que Cristo hizo por ti, tú no puedes hacer otra cosa. Tienes que amar, tienes que servir, tienes que entregarte por otros. Así que te animo a que en este momento te pongas a cuentas con el Señor.